pues buenas tardes, sean bienvenidos a otro episodio de La Máscara. Ante todo quiero agradecer la receptividad que hemos tenido. Hemos crecido 700% de un mes a otro y esto eh, eh, nos sentimos muy complacidos por ello. Hoy tenemos una invitada de lujo de Liesa, la profesora Patricia Monteferrante. Bienvenida, Patricia. Hola, buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísimo de tenerte aquí, de verdad, porque eres un bastión importantísimo en Liesa. Patricia Monteferrante es la coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento de Liesa. Tiene estudios de posgrado en Tulane University y en A.B. Freeman School Business. Es experta en empresas familiares y es el tema que vamos a estar tratando hoy, Pati. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de las empresas familiares. Así es. Ok. Primera pregunta, es decir, ¿qué define a una empresa familiar? ¿Qué es la diferencia de las que no son familiares? Es decir, porque hay empresas de capital difuso, sociedades anónimas, compañías, es decir, a ver, teóricamente, técnicamente, ¿qué es una empresa familiar y cuántas generaciones hacen falta para que se le considere tal? A ver, más allá de lo que es la configuración jurídica, una empresa familiar puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una compañía anónima, puede ser una sociedad anónima, o bien puede ser una empresa pública, es decir, una empresa que cotiza en bolsa. Lo que caracteriza a una empresa familiar es que, bien sea que está gerenciada o gobernada, o en ambos casos puede estar gerenciada y gobernada por Ah, miembros de un grupo familiar que tienen la intención de que la visión de esa coalición dominante perdure a través de generaciones. ¿Ok? O sea, que quiere transmitir la empresa familiar a la siguiente generación. Por lo tanto, pues, tú puedes pensar que una empresa que está en primera generación, si no tiene vinculada a la siguiente, pudiera ser considerada no una empresa familiar. Sin embargo, si la intención de quien funda una organización de este tipo es trascender en el tiempo, es decir, que te verbaliza que su objetivo es, sin lugar a duda, que pase de generación en generación, ok. pues es considerada una empresa familiar, ¿no? No, nómbrame algunos ejemplos de empresas familiares en el mundo tradicionales, típicas. Bueno, muchísimas. Todo el mundo que tiene que ver, pensemos en Cargill. Cargill es una organización familiar de esa magnitud, además que no cotiza en bolsa, o sea, que es una empresa privada completamente, cerrada. Sí. Podríamos estar hablando del el grupo de la familia Agnelli, que detenta pues muchísimo un portafolio de empresas, que no Ford. solamente es la dueña de Fiat, de Chrysler, o sea, de la Juven, de The Economist, o sea, de Ferrari, ¿ok? O sea, Ok, ok, quizás ok. como temas emblemáticos allí. Y en el ámbito local, probablemente, si usted abre los ojos, cualquiera de las organizaciones, hablemos del retail, sin nombrar a ninguna, casi todas son organizaciones de tipo familiar. No, pero no, no hay problema en nombrarla. O sea, Palma la todo, más con modelos de de negocio compañía, distintos. Todo lo que Polar, tiene que ver con eh, automercados. eh, pero ven acá, la diferencia entre una empresa familiar de esta, de Tronino, como Polar o como Alfonso Rivas y compañía, que han tenido generaciones y han crecido y han hecho inversiones, y la empresita familiar del abasto que tiene, o sea, el papá le dejó al hijo y el hijo le dejó al otro hijo, es decir,
Háblame de ese contraste ahí. No, lo que pasa es que las empresas familiares son muy heterogéneas, ¿vale? Es una variopinta gama, es una fauna muy diversa. Y depende, por supuesto, del estadio de desarrollo. Entonces tú vas a conseguir empresas muy pequeñas, que sin lugar a dudas son empresas familiares, y Sí, empresas que están en un estadio de desarrollo como las que yo nombré antes, que son empresas muy grandes y muy profesionales, ¿ok? Pero todas son empresas familiares en estadios de desarrollo distintos, ¿ok? Que claro. están atravesando un momento distinto dentro de su historia, ¿ok? El momento Ok. histórico que vive la organización o el portafolio de negocios, el momento histórico que vive la familia vinculada al negocio, o sea, entonces ahí hay diferencias. Incluso las mismas organizaciones grandes pueden ser muy diferentes entre sí, porque yo puedo tener una configuración familiar distinta manejando un negocio muy profesional a otra que lo Sí, mejor eso es importante tenerlo, porque en un sistema empresa-familia, que eso es como para entender. En el mundo de la empresa familiar confluyen dos sistemas. Confluye el sistema familiar y el sistema empresarial, ¿ok? Con ok. dos lógicas de acción sustancialmente distintas. Los Hoy, gerentes, los empleados, y más la cúpula que es los propietarios de la empresa. bueno, entonces Por eso, esos sistemas se solapan y dan origen a la empresa familiar. Entonces, por eso, quizás esa es como la manera más natural de verla. Entonces, en el mundo corporativo no familiar, no se solapan los dos sistemas, pero dentro de las mismas empresas familiares, el solapamiento es distinto, porque yo puedo tener una empresa muy profesional donde la familia solo la gobierna y no está en la operación, no la gerencia. ¿Ok? Gobernar ok. es estar en el board, ¿ok? O ni siquiera puede ser solamente estar representado a través de algunas personas en la junta directiva, ¿ok? Ujú. Mientras que una empresa como la que tú acabas de describir no tiene ni siquiera una junta directiva. Es una empresa donde el dueño, atendida por su propio dueño, ¿ok? ¿Ves como la diferencia? ¿Ok? Pero vamos a la grande entonces, la gobernanza, porque yo no voy a nombrar casos concretos, pero aquí hay en la prensa empresas familiares que se entraban a tiros entre los hermanos. O sea, es decir, eh, pueden haber, al ser el hecho de que sean familia, puede generar fricciones y conflictividad, ¿no? Entonces yo quisiera que me tocara ese punto, es decir, cómo manejar la conflictividad que puede haber por el nexo familiar. Bueno, eso lo vamos a explicar primero por qué se produce eso, ¿no? Porque a pesar de que para ti eso puede parecerte extraño, es muy común que se presente. No que se caigan a tiros, pero sí, digamos, la conflictividad. Cuando yo Ok, dije que la manera de entender la empresa familiar es comprender que hay dos sistemas que hacen vida dentro de una empresa familiar, que es el sistema familia y el sistema empresarial. Cuando tú los solapas, hay un área de conflicto natural, porque la familia es una cosa basada en emociones, en quién eres, en hacerte llegar de cara al futuro. O sea, esas son como las preguntas clave, las lógicas que hacen sentido dentro de la familia son sustancialmente distintas a la lógica que hace sentido dentro del mundo empresarial. Porque en el mundo empresarial yo no te voy a preguntar quién eres, sino qué haces. ¿Ok? claro. ¿Sí? ¿Ok? No te tengo por qué prepararte cara al futuro. Lo que me interesa son resultados. Entonces, cuando tú mezclas esas dos lógicas, tienes un área de conflicto. Porque al final, si lo quieres ver con un ejemplo, yo no sé quién me está hablando, si me está hablando mi tío, si me está hablando mi padre, o si me está hablando el presidente ejecutivo de la compañía o el vicepresidente de operaciones. Entonces, está confundido los lazos contractuales con los lazos familiares. Ahora, ¿qué hacer para tratar de lidiar con esos conflictos potenciales que son inherentes a la propia empresa familiar? Bueno, lo que se hace generalmente es establecer claramente reglas de juego, o sea, que rijan la relación familia en cuanto al negocio. Eso implica, bueno, si vas a trabajar aquí, hay unas condiciones.
mecanismos de entrada, mecanismos de salida, claro. mecanismos de evaluación, ¿ok? Transmisión de la propiedad. Todo eso tiene que quedar como claro. Si eso queda claro, pues no hay garantía tampoco que desaparezcan los conflictos, pero digamos que tienes un marco para la acción para poder resolverlos en el caso de que se presentara. Ok, ok. Ahora, Patricia, en Venezuela predominan las empresas familiares, ¿verdad? La mayoría de las empresas son familiares. Sí, pero también en el mundo. O sea, dos tercios del entramado en el mundo también. 2/3 del entramado empresarial mundial son empresas que se pueden asociar a grupos familiares. Es decir, probablemente en Venezuela tenemos un poquito un número más elevado, pero digamos que estamos en lo que ocurre en la mayoría de las economías del mundo, ¿ok? Tanto desarrollado como en vías de desarrollo. Ok, 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 ok. ¿Y eso por qué, Patricia? ¿Qué explicación se le puede dar a ese fenómeno? Bueno, es natural porque generalmente las personas tratan de satisfacer necesidades. Si quieres esto lo puedes conectar con el famoso rebusque en el tema del emprendimiento. Claro, ¿Ok? Hay muchos emprendimientos por necesidad que sí logran trascender y se convierten en empresas familiares de gran talante, porque evidentemente toda empresa familiar es un emprendimiento. Ahora, no todo emprendimiento logra trascender y convertirse en una empresa familiar con esa lógica, ¿ok? De, de hacer que pase el legado de generación en generación. Entonces, fíjate, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque cualquier grupo familiar lo que quiere es buscar una manera de satisfacer las necesidades de su familia. Y de hecho, la mayoría de las historias asociadas con los fundadores, con los founders de empresas familiares, son historias heroicas de personas que se han levantado a sí mismos y que han creado un imperio, ¿no? Entonces, fíjate que eso es transversal, no importa la cultura a la que estés haciendo referencia. O sea, esto puede estar ocurriendo en el mundo anglosajón como en el mundo latino. Y por cierto, eso también ocurre sí, con los temas de los conflictos, porque nosotros podemos pensar que los conflictos en las empresas familiares son mucho más asociados al mundo latino. Sin embargo, es transversal. Probablemente nosotros le ponemos un poco más de pasión, ¿ok? Somos más sangre caliente, por así decirlo, pero el mundo sajón también vive con esos conflictos en las empresas familiares. sí. Ahora, Patricia, ¿qué hay de bueno y qué hay de malo en que una empresa sea familiar? Bueno, las empresas familiares tienen muchas cosas buenas. Si son 2/3 del entramado empresarial mundial, son el motor de la economía. Son los grandes empleadores de los países. Son los grandes pagadores del fisco. ¿Ok? Son los grandes contribuidores a nivel fiscal. Eh, Aportan de manera muy importante para el desarrollo de las economías. Desde el punto de vista más micro, las empresas familiares tienen muchas ventajas, porque son más flexibles, menos burocráticas, o sea, que tienen un margen de acción mucho mayor, ¿ok? Y por eso son mucho más resilientes en las adversidades. Tienen algo que nosotros llamamos el famoso capital paciente. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo soy capaz de comerme las verdes y las maduras. Por eso soy capaz de esperar resultados en mediano y largo plazo versus otras organizaciones, por ejemplo, las públicas no familiares, que tienen que necesariamente mostrar resultados hoy. ¿Ok? No en vano, ellas en las crisis parecen crecerse. ¿Ok? Pero eso es un margen de maniobra. Entonces, pudiéramos decir que tienen un modelo de negocio mucho más robusto. ¿Ok? Sí. El lado oscuro de la Ahora, fuerza es que, bueno, tienen los conflictos. De hecho, la tristeza es que la mayoría de las empresas familiares, casi en una proporción importante, no se acaban por problemas económicos, no se acaban por problemas del contexto, por no adaptarse. Muchas, en su mayoría, pues obviamente también algunas se acaban por no entender el mercado, obviamente. Pero una gran proporción desaparece por conflictos inherentes a la propia familia. O sea, que su germen de ok, destrucción es inherente a ella misma. ok, ok. Patricia, eh,
En el caso de las disoluciones de las empresas familiares, es decir, eh, quiebra o cierres o, digamos, llegó la hora de repartir la herencia. Es decir, eh, háblame de ese trance y cómo gerencialmente se entiende. Eh, Eso es muy doloroso para el mundo de las empresas familiares y suele, o sea, ante una quiebra, ante una venta, la venta no necesariamente es tan dolorosa, ¿ok? Porque la venta puede implicar, fíjate que las salidas son distintas, es muy distinto, Ale, cuando uno habla de una quiebra. Una quiebra es el fin de una historia, es acabar con un legado, ¿ok? Claro. Entonces eso se maneja muy mal emocionalmente en el mundo de las empresas familiares. Las ventas no necesariamente. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces cuando las familias, o sea, cuando la empresa familiar ha dejado de ser por sí misma o ha pasado a otro esquema que es el de familia empresaria, eso puede implicar que yo me deshaga de algunas empresas, ¿ok? Sí. ¿Ok? Y invierta el patrimonio en otras cosas, porque ahí las familias empresarias son las que manejan como el portafolio realmente patrimonial, que es distinto. En ese caso, si la familia ha masticado eso y ha entendido lo que significa esa salida, o sea, entendido, por ejemplo, que la manera de maximizar el portafolio, el patrimonio familiar es a través de la venta, se maneja de mejor manera. Pero en general, la, la, la ruptura con lo que fue las raíces de la empresa familiar, lo que es la piedra angular inicial, no se suele manejar muy fácilmente, Okay. porque hay mucho apego, mucha emocionalidad, porque es visto como un fracaso de la generación que lo está haciendo, ¿ok? O sea, es emocionalmente muy duro. Es de tótem que es el founder. ¿Perdón? Ese tótem que es el founder. Totalmente, claro. Claro. De hecho, generalmente con los fundadores vivos es muy poco probable que desaparezca una empresa familiar. Es posible que la llegue hasta el límite, cuando la tenías que haber vendido hace muchos años atrás. ¿Ok? Porque además para el fundador, si está vivo, la empresa es él mismo, sea hombre o sea mujer, es su propia identidad. Y si tú la vendes, acabas con la identidad del fundador. Sí. Patricia, no sé si tú llevas la cuenta de cuánto tiempo llevamos. Yo creo que tenemos como unos 15 minutos. Ok. Fíjate, yo quiero traer a colación a una empresa, es decir, porque hay algo bonito en las empresas familiares y es la capacidad de depurarse y pasar de lo precario, es decir, esa inmigración posguerra que llegó a Venezuela, que montó abastos, panaderías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, y me voy a permitir mencionar a la familia da Gama, el caso del Sensor Gama, que comenzó con pequeños abastos, pequeños, sí, mercados, y las próximas generaciones, las que fueron viniendo, se formaron en las mejores universidades del mundo y han logrado desarrollar un holding de automercados de primera línea, ¿no? Hablen un poco de eso, por favor. Bueno, eso tiene mucho que ver con el concepto un poco de lo que yo manifesté. Las empresas familiares atraviesan distintas etapas de crecimiento. Y además aparece como que las generaciones de relevo tienen que entender que tú no solamente recibes una herencia, sino que tú recibes un legado que no solamente lo tienes que mantener, lo tienes que añadir valor. De hecho, la clave de la trascendencia es añadir valor. Cada generación tiene que añadir valor, porque si no, la familia termina comiéndose el negocio. Entonces, el ejemplo que tú acabas de dar es un ejemplo perfecto, porque está el fundador, se generan las raíces, se forma la siguiente generación. Entonces, esa generación, manteniendo el espíritu vivo de los fundadores, pero dándole un vuelco al modelo de negocio, avanza.
la siguiente generación tiene el reto de hacer también lo mismo, que puede implicar diversificar, o moverme dentro del mismo nicho, pero siempre añadiendo valor. Entonces, de hecho, el modelo que nosotros utilizamos para investigación, que es una línea completa, estudia precisamente lo que nosotros llamamos el potencial transgeneracional. El potencial es esa capacidad realmente de legar. Y esa capacidad de legar implica, bueno, que tengo que ver cómo formo a las futuras generaciones. Y Sí. también darme cuenta que las futuras generaciones pueden no estar listas o no ser capaces. Entonces, abrirme a otras nociones para añadir valor. Por ejemplo, permitir que haya intraemprendimiento dentro de las corporaciones, que eso pueda dar origen a un spin-off. Fíjate que la familia puede generar más valor sin necesidad que sean ellos mismos los que generen el valor. ¿Me sigues? Sí. Es interesante lo que plantea Patricia. Ahora, pero me queda algo resonando en la cabeza, y es que 2/3 de las empresas mundiales son familiares. Lo que me hace pensar en El Padrino de Mario Puzo, ¿no? Esto, esa, es La decir, omertá. está en la naturaleza humana, que los negocios, el ADN del ser humano, hacer negocios entre hermanos, entre primos, o sea, tú dirías que es parte del ADN del ser humano. Bueno, claro que sí, porque lo primero incluso, vamos a hablar, no vamos a hablar de empresas familiares. Fíjate que la primera forma de conseguir fondos cuando tú estás emprendiendo es pasando a quien tocas, a amigos, ¿ok? Y a familiares para Claro. ayudarte en el emprendimiento. Entonces, de ahí empieza toda esta historia. Entonces, la característica de una empresa familiar es que probablemente me asocio con mi hermano, estamos buscando el bienestar de la familia, pero si somos exitosos, nos damos cuenta que esto debe seguir de cara a las siguientes generaciones. Por eso decimos que toda empresa familiar es un emprendimiento, pero no todo emprendimiento es una empresa familiar. Porque a lo mejor mi hermano y yo montamos un negocio, pero al rato lo vendemos. No sé si me entiende. Ahí desapareció el concepto de legado. Pero yo sí creo que está en la naturaleza, en el ADN del ser humano. Es lo primero que Sí. tú buscas. ¿Ok? O sea, Yo es no como sé tu si área de tú, confort, tu área cercana. yo no sé si tú conoces los casos puntuales, pero por ejemplo Ferrari, decir que es lo que Kevin Roberts, el CEO de Saatchi, hubiera llamado una love mark. Eh, eh, ¿Cómo hizo, es decir, esa familia para trascender de esa manera y crear un sello distintivo? No sé si conoces el caso. Bueno, es que la Ferrari le pertenece a la familia Agnelli, ¿ok? Entonces, la familia Agnelli, que son los dueños de Fiat y Chrysler, es una familia con además con una historia muy particular, ¿ok? Con una historia muy, muy peculiar, porque plagada de tragedias dentro de su propio seno familiar. Ahí la clave, Alex, es que esa familia entiende, fíjate que ellos tienen una excepcional manera de elegir el liderazgo, ¿ok? ¿Quién va a ser el próximo líder? Y son capaces de desprenderse. Es decir, no tiene por qué ser mi hijo si no tiene las competencias. Si no está listo, además, eso es un clan, ¿ok? Si no Claro. están listos, lo preparo. Eso quiere decir que tengo hombres claves que van a ser los mentores, y eso ocurrió con el actual CEO. O sea, el caso de la familia Agnelli es un caso excepcional para Ok, analizar, porque ok. además la familia Agnelli tiene un family office que es el cerebro financiero, donde están las propiedades de las Sí, empresas que tiene, pero que sí. además cotiza en bolsa también. O sea, Ok, es muy soft, sí. que se llama Exor, ¿ok? Entonces, es un caso sumamente interesante. ¿Qué diría que son las claves? Reglas claras,
Perdón. reglas claras, y esas reglas claras implican que ellos aceptan quién será el próximo líder, ¿ok? Sí, Y sí. además, y entienden cuáles son esas características, o sea, y eso ocurrió El con los padrino, muchachos que ¿no? los Es está decir, dirigiendo en este momento. uno ve la trilogía de Mario Puzo y se da cuenta que hay una sucesión y hay todo un rito en la sucesión del padrino, del Claro, capo, ¿no? Ahorita me tengo que sí. despedir, pero quiero pedirte que me des algunos consejos prácticos para el buen funcionamiento de una empresa familiar para cerrar. Bueno, en el caso general, yo diría, planifique el proceso sucesoral, profesionalice su gerencia, cree mecanismos de gobernanza, tanto para la familia como la empresa. Y en el caso venezolano, atención al mercado y al estilo de liderazgo. Dele cabida o entrada a las nuevas generaciones. No importa que estén fuera del país. ¿Ok? Ok. Patricia, estoy Muchísimas encantado gracias por la invitación. de verdad que Gracias por la se va invitación. a repetir esto porque también eres experta en marketing, No aparte de te pensar entendí. que también eres experta en marketing. No, yo no soy experta en marketing. Yo trabajo los temas yo soy la coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento, y trabajo Ajá. en los temas de gestión del talento, equipos, y trabajo con el tema de empresas Pues familiares. tienes varias aristas en tu paleta de opciones, así que te vuelvo a invitar por ahí un rato, ¿está bien? Que Muchísimas tengas una gracias vida. por la invitación, Dios te Ángel. bendiga. Muchas gracias por tanto. Gracias a ti por la invitación. Que tengas una maravillosa Chao, tarde chao. y muchas gracias a la audiencia también. No, Saludos. no, encantadísimos. Chao. Chao, chao.